Bueno, ¿cuántos saben que hemos empezado una nueva serie llamado, ¿cómo? Gracias, Tomás, porque te supiste. Irresistible. ¿Cuántos saben que empezamos un nuevo tiempo y es una nueva enseñanza que hemos desarrollado, que venimos desarrollando? Ivonne el domingo pasado la inició haciendo una introducción y hablando. ¿Y acerca de qué libro estamos hablando? Hechos. ¿Y se acuerdan lo que ella nos mencionaba? Que se conoce como los Hechos de los Apóstoles, pero debería ser conocido como los Hechos ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el libro que está justo después de los Evangelios y muestra cómo empezó la vida cristiana posterior a la partida de Jesús. Muestra cómo un grupo de hombres, 12 porque ya hubo un reemplazo para Judas, ¿se acuerdan que hablamos de vallenatos y demás? ¿Y cómo fue el reemplazo de Judas? ¿Qué hicieron? Oraron primero y después ¿qué hicieron? Echaron suertes. Entonces, ojo la forma, primero oraron y después echaron suertes. No se trataba de empezar echando suertes. Si es tu voluntad, Señor, que salga. Si es tu voluntad, que esto se dé. No, primero oraron. Y algo súper importante y es, se quedaron un grupo de discípulos solitos. Hasta ese momento siempre habían tenido a su maestro, al Mesías, guiándolos para tomar buenas decisiones, para saber qué tenían que hacer, qué no tenían que hacer. Vayan y echen demonios. ¿Así? Es que me canso. Entonces, ¿cómo? ¿Así? Bueno, entonces, hasta ese momento habían tenido siempre un guía, siempre habían tenido al maestro que les mostraba qué tenía que hacer. Es el momento cuando dice que Jesús es llevado a los cielos. Si no ponen el cronómetro, nos vamos a las 2 de la mañana de acá. Enfóquese, Marco. No, qué despiste. Ya. Acá venían ellos donde se había ido el maestro, se había ido a los cielos y ellos quedaron solos. Y arrancamos con algo súper importante y es Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué estamos? Para ser testimonio y llevar el mensaje a todos lados. Entonces, partiendo de ese principio hasta ese momento, iniciamos esta serie y hoy, ¿qué nos corresponde? Seguir estudiando el libro de Hechos. Pero hoy vamos a hablar y por eso tengo un poquito de afán, porque vamos a empezar a tratar Hechos desde el capítulo 2, versículo 14, hasta el capítulo 5, versículo 42. Si tiene afán y dejó la estufa prendida, es un muy buen momento para decirle, vamos a demorarnos. Vamos a salir tarde. ¿Cuántos madrugan mañana? ¿Sí madrugan mañana? Bueno, aproveche y medio pestañee un poquito ahí mientras vamos enseñando para que usted pueda mañana levantarse con toda la energía del mundo. ¿Y por qué es importante empezar a analizar el libro de Hechos? Porque estamos hablando de una iglesia que no estaba formada. En ese momento no existía una iglesia como hoy en día la conocemos. Existían 12 mechudos que no sabían qué hacer, porque el mechudo número 1, que era el que los guiaba, se había ido y los había dejado solos. Pero les dijo desde antes de los evangelios, les dice, les conviene que yo me vaya, porque va a venir alguien mucho más importante, alguien que les va a mostrar y les va a guiar. ¿Que era quién? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo iba a empezar a formar esa primera iglesia. Y entiéndase bien, esa primera iglesia fue formada no por 12 hombres que tomaron buenas decisiones, sino porque el Espíritu Santo los empezó a guiar a cada uno de ellos. Y es importante que nos quedemos con esa imagen. El Espíritu Santo empezó a moverse para que un grupo de personas terminaran formando lo que hoy conocemos como la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Lo que hoy somos, y no somos solo Viva, sino todo el mundo y lo que hay alrededor del mundo, conocido como iglesia, como el cuerpo de Cristo, nació porque 12 hombres, y qué pena que sea muy insistente, pero 12 hombres se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Arranquemos con el desarrollo del tema. Estos versículos que les mencioné desde el capítulo 2 hasta el capítulo 5, que es bastante texto, Dios me llevó a dividirlo en 5 grandes temas.
Primer tema, el discurso de Pedro. Segundo tema, la primera comunidad. Tercer tema, las manifestaciones del Espíritu Santo. Cuarto tema, evangelización. Quinto tema, una comunidad saludable. De nuevo, 5 temas, los vamos a desarrollar lo más rápido posible, pero es importante que les pongamos mucha atención, por favor, enfoquémonos mucho en lo que estamos haciendo y arrancamos con el primer tema o la primera división llamado discurso de Pedro. ¿Dónde está el discurso de Pedro? A partir de Hechos 14. Hechos 2:14. El que está dormido es otro. Y es importante entender y contextualizar un poquito acerca de quién era Pedro hasta ese momento. ¿Quién era Pedro hasta antes de Hechos 2:14? Un pescador. Ustedes son muy tiernos. Uno que lo había negado. Uno que había dicho, yo no lo conozco. Y no solo una vez, no solo 2, sino fueron 3, como el vallenato. 3 veces había negado al Señor, 3 veces había negado a Jesús y encima de todo estaba advertido. Si usted es como yo, que suele postergar las cosas, allá tengo en la casa un cajón que estoy arreglando hace 2 meses. Estoy advertido, tengo matrícula condicional y como no lo arregle, van a haber consecuencias. Pedro tenía la misma, estaba advertido. Pedro que había dicho, a donde tú vayas yo iré contigo, al que haya que matar yo mataré, nadie va a poder quitarte. Y le dice Jesús, ay Pedro, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y si en la prédica se habla de Pedro es porque alguno es Pedro o alguno se comporta como Pedro. Estamos hablando de ese hombre que negó a Jesús. De ese hombre que caminó sobre las aguas, pero que también negó a Jesús. Y el hombre, no contento con eso, se acaba de echar el discurso de la vida. Voy a leerlo rápido y lo vamos a analizar muy rápido. Pero dice en Hechos 2:14, como título, ahí donde está su Biblia, por favor encienda su Biblia, en Hechos 2:14, y siga la lectura. Dice, Pedro se dirige a la multitud, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede, presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo anunciado por el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre el ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Sueños, no sueño. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿El nombre de quién? Del Señor. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo el dominio. En efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, nada me hace caer. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá con esperanza. No dejaré que mi vida termine en los dominios de la muerte, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer tus caminos
de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, quien murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo el juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previo a lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Cristo, afirmó que Dios no dejaría que la vida terminara en los dominios de la muerte, ni que el fin fuera corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado a la derecha del Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, todos sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a todos los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y en muchas otras palabras les exhortaba insistentemente: sálvese de esta generación perversa. ¿Qué tal el medio regaño que les metió? ¿Por qué les hablaba de Pedro y por qué hacía tanto énfasis en Pedro? Porque Pedro era un hombre normal, un hombre que se había equivocado muchas veces, un hombre que se confundía terriblemente, pero acabamos de ver a un hombre normalito. Pedro no era un hombre instruido, Pedro no era un líder religioso, y acaba de hacerse una exposición magistral de la obra redentora de Jesús. Les habló y les expuso desde el Antiguo Testamento cómo habían promesas que hablaban acerca de que Jesús un día iba a estar en la tierra. Constantemente les recordaba: por ustedes Él fue crucificado. Y uno diría: ese Pedro sí era malo. Lo que pasa es que ese por ustedes nos alcanza a cada uno de nosotros. Porque no fue crucificado por nada más por ellos, fue también por nosotros. Fue tanto el amor de Dios para con sus hijos que a través de Jesús y del sacrificio de Jesús fuimos restaurados, porque automáticamente tenemos un acceso directo al Padre. Es esa exposición de Pedro la que nos lleva a pensar, y no solo está hablando de hechos históricos, sino está hablando de hechos futuros. No solo está hablando de hechos futuros, sino está diciendo la forma, porque es: ríndase delante de Dios, ríndase delante de Jesús. Acepte el sacrificio de Jesús para que su vida cobre relevancia. Y cuando uno lo lee como si fuera literatura, dice: ah, qué bonito que hablaba Pedro. Pero cuando usted le pone un poquito de discernimiento, se da cuenta: Dios, me estás gritando a través de lo que está diciendo Pedro. Porque no está diciendo palabras más, palabras menos. Es: ríndete delante del sacrificio de Jesús y rinde tu vida para que Él pueda obrar en ti, para que puedas tener visiones, para que puedas tener sueños, para que puedas profetizar, para que puedas avanzar. Este libro está hablando de lo que fue puesto en el corazón de Pedro para transmitir a toda una generación. No una generación que estaba ahí en el público, toda una generación que necesitaba escuchar que la obra redentora de Jesús no solo se acabó en una cruz, sino que automáticamente nos dio una esperanza de vida e hizo que la vida suya y la vida mía valieran la pena. Está hablando un Pedro a toda una generación diciéndole: esto no se trata de hechos de hombres, esto no están borrachos, porque como en esta época, un domingo no vendían trago hasta después de las 9 de la mañana. Y no están borrachos, ellos están embriagados del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque descendió el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Y está recordando: lo que Jesús estaba prometiendo se cumplió y son testigos de eso. Y no solo se queda con eso, sino aún va mucho más allá y les dice: si ustedes quieren tener también de esto, no es exclusivo para nosotros. Ríndase al Padre y lo recibirá. Hasta ahí, y en serio hasta ahí, la prédica de hoy tiene relevancia. Cuando usted lee en esos versículos cómo Pedro les va diciendo: ¡hey! Ese Jesús el que ustedes crucificaron,
Le dio relevancia y hizo que cobrara vida. Cuando menciona a David, les dice, David tenía una promesa clara, y era que, ¿se acuerdan lo que le dijo Dios? Para siempre un hijo tuyo se sentará en tu trono. Y ellos se pegaron de esa promesa pensando, va a venir un día un líder militar a salvarnos. Y lo que le está diciendo, esto no se trata de alguien militar, no se trata de alguien del momento, se trata de algo mucho más profundo. Un único sacrificio para toda la eternidad. Un resucitado que la muerte no lo pudo contener. ¿Alguno ha muerto alguna vez? ¿Alguno ha dicho, bueno, pues, no sé, del 7 al 8 de agosto voy a estar muerto y vuelvo a la vida por ahí el 11? Estamos hablando de uno que ni la muerte. ¿Cuántos han escuchado el cuento de lo único que no tiene solución es la muerte? No aplica para Jesús. El que se levantó de los muertos y dice, y este que se levantó de los muertos da validez a lo que estamos enseñando. ¿Por qué? Porque probablemente usted muchas veces ha escuchado predicadores diciendo, si Jesús no hubiera resucitado, en vano hubiera sido nuestra fe. Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos que estar haciendo nada acá, porque diríamos, ¿cómo vamos a alabar y adorar a un muerto? Alguien que no se puede levantar, alguien que tiene algo que lo puede dominar. Mejor dicho, se lo pongo en otras palabras. ¿Cuántos conocen a Superman? Superman vuela, tiene visión de rayos X, tiene super fuerza, super velocidad, Henry Cavill es súper lindo, tiene muchas cosas, pero tiene un problema, llamada kriptonita. Entonces, si un día usted se va a agarrar con Superman, lo único que tiene que hacer es cargarse un poquitico de kriptonita en la mano y lo puede derrotar. Y es un superhéroe muy poderoso. Y acá estamos hablando de que Jesús no tengo kriptonita. No hay nada que me pueda derrotar, ni la muerte. Y Pedro lo que está transmitiendo es el mensaje claramente diciéndole, ríndase delante de ese que ni siquiera la muerte lo pudo contener. Ríndase delante de ese que cuando el diablo dijo, lo maté, le gané, lo destruí. ¿Vieron Narnia? ¿Se acuerdan cuando el león fallece? Que dijo, le gané. Y cuando el león resucita, ¿se dan cuenta? No le gané. Pero les está diciendo, alaben y ríndase delante de él para que su vida cobre relevancia. ¿Saben qué es lo más bonito e increíble de esa afirmación que hizo Pedro? Que no se quedó exclusivamente para ellos, sino que vino para cada uno de nosotros. Es un mensaje que hoy en día tiene una relevancia súper importante. Porque nos dice una y otra vez, ríndase delante del sacrificio de Jesús para que la vida de cada uno de nosotros cobre relevancia. No son grandes hechos, no son grandes cosas, no hay que subir Monserrate de rodillas. No hay que abrirse la espalda a golpes. Solo reconocer que el sacrificio de Jesús fue suficiente, rendirse delante de Él y Él se encarga del resto. Así de sencillo, así de sencillo. ¿Quién complejiza las cosas? Nosotros. Segundo punto. Miren que Ivonne nos mencionó, iba a decir la feminista, Ivonne nos mencionó que en los hechos se empezó a darle relevancia a quienes, a las mujeres, a los que eran invisibles para las personas. Acuérdense que la comunidad religiosa hasta ese momento era el Sanedrín, eran los fariseos, eran estos líderes religiosos que eran personas que no se podían mezclar con el público, personas que no se podían mezclar con nadie. ¿Por qué? Porque estaban por encima del bien y el mal. ¿Dónde estaba Dios? Estaba en las sinagogas. Estaba solo para el dominio de personas que estaban que eran capacitadas durante mucho tiempo y enseñaban la palabra. No personas del común, no personas del tú a tú. Ahí no se hacía la comunidad. Eran lugares exclusivos donde la gente tenía que ir. Pero en los hechos
que es el inicio de la iglesia, se continúa ese legado de Jesús. ¿Dónde hizo ministerio Jesús? En la calle, en el común, con el necesitado, lejos de los templos. Por cada por cada texto bíblico que dice que Jesús estuvo en la sinagoga, hay por lo menos 7 u 8 milagros fuera de la sinagoga. Por cada vez que registra la Biblia, y Jesús estaba enseñando desde una iglesia o desde un templo, hay por lo menos 7 u 8 versículos adicionales que dice, y estaba por la calle caminando entre los pecadores, entre los publicanos, entre las prostitutas, entre los que la gente no quería. ¿Por qué? Porque Jesús nos vino a mostrar esto que hacemos acá, que es muy bonito, no es todo para lo que fuimos llamados a vivir y hacer. Este es el lugar donde nos capacitamos, donde aprendemos, donde recibimos fuerzas nuevas, pero ¿dónde empieza a cobrar relevancia lo que aprendemos? ¿Dónde se hace vida? ¿Dónde cree usted? Allá afuera. ¿Y quién lo tiene que hacer? ¿Ivonne y Marco, que los pusieron de pastores? ¿Quién lo tiene que hacer? Cada uno de ustedes. ¿Y basado en qué dice usted que yo tengo que hacer eso, Marco? Basado en lo que dice el versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Quién va a profetizar? ¿Solo el que es ungido y bajó del cielo? Nuestros hijos, bueno, los hijos tuyos con César. Dice, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué hay que hacer? Rendirse delante del Espíritu Santo y ya. ¿Por qué es necesario esto? Porque allá afuera la gente necesita escuchar el mensaje que trajo salvación a tu vida. ¿De la boca de quién? De ti, mi querido. Ese vecino que probablemente no me conoce a mí, al único que va a escuchar es a ti. Ese compañero de trabajo que está pasando por una crisis, al único que va a escuchar no es a Marco, no es a Ivonne. Va a decir, a razón de qué yo tengo que escucharlo a él, no lo conozco, pero a ti sí. Y qué bonito, porque vino a quitar inmediatamente el monopolio que se había montado hasta ese momento de los líderes religiosos diciendo, usted tiene que venir a mí como líder religioso para que me escuche. Quitó ese monopolio y dijo, usted tiene que ir al Espíritu Santo para que le hable y para que tenga que hacer lo que lo guíe. Y es un cambio de mentalidad increíble, que solo ¿quién podía hacer? El Espíritu Santo. ¿Saben que hoy y esto va para YouTube, hoy cuando vemos esos líderes espirituales ungidos, todos poderosos por allá montados, vestidos de blanco, al que nadie se les puede acercar, yo creo que ahí no veo a Jesús. Y no me toma mal, no estoy juzgando. Bueno, un poquito sí. No estoy señalando. Bueno, puede que sí. No, esto se puede editar. Pon un pi en ese momento o algo así. Ahí no estoy viendo a Jesús. Ahí no estoy viendo la obra redentora de Jesús. Ahí estoy viendo un hombre orgulloso y enalteciéndose a sí mismo. ¿Dónde veo a Jesús? ¿Dónde veo la obra restauradora de Jesús? Cuando de tú a tú nos acercamos y le decimos a alguien que está pasando necesidad, hay una esperanza para ti. Se llama Jesús. Hay una esperanza para tu vida. Se llama Dios. ¿Y cómo lo puedo hacer? A través del Espíritu Santo. ¿Quién es ese? Acompáñame y lo conocemos los dos. 3. Manifestaciones del Espíritu Santo.
Un discurso enseñando acerca de las bondades o las ventajas de conocer al Espíritu Santo y rendirnos a Él. Una comunidad que empieza a caminar por ahí. 3, un Espíritu Santo que empieza a hacer obras. A partir del del capítulo 3, versículo 1 hacia adelante. Leo para ustedes el versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿De qué están hablando? De un cojo de nacimiento que estaba a la entrada o al lado del templo. Lo pueden encontrar como el cojo de la hermosa. Y estaba ahí, y era cojo de nacimiento. Llevaba tiempo, y qué triste. Y es que definitivamente a Dios le encantan las ironías, ¿no? En el lugar donde se ponía a haber sanado, que era en el templo, estaba justo al lado y no se había sanado. Por el lugar por donde habían pasado los líderes religiosos del momento y no se había sanado. Y viene este Pedro que había negado, que se acaba de echar un discursazo y que dijo: mi negro, esto no es solo texto, esto es vida. Dice que iba Pedro y Juan, iban los dos entrando, y se acerca al cojo y dice: dime algo. Y un Pedro lleno del Espíritu Santo le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo le doy. Y miren cuán importante, y las palabras tienen un poder súper importante, y es: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero no solo le dijo hazlo, sino que hizo justo después. Extendiendo con la mano derecha lo levantó. Esto no solo se trata de hablar. El evangelio no solo se trata de decir, se trata de hacer. Se trata de mirar allá en la calle a alguien y decirle: estás tan roto que con la ayuda del Espíritu Santo te tengo que ayudar, te tengo que levantar. Estás tan aporreado que si tú me mandas, Espíritu Santo, yo lo hago. Pero miren algo súper importante. Y es: no en mis fuerzas, no en mis capacidades, no en lo que yo sé, sino en lo que dijo Pedro: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de la obra redentora de Jesucristo. Hoy te digo: levántate y anda. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué Pedro era tan sabio? ¿Y por qué había venido esa sabiduría del Espíritu Santo a su vida? Porque si Pedro le hubiera dicho: en el nombre de Pedro, levántate, ¿a quién tendríamos que glorificar? A Pedro. Y ustedes se dan cuenta, del versículo 8 en adelante, dice que el cojo entró saltando, brincando y alabando y adorando ¿a quién? Porque él entendió: mi milagro viene de él. Mi milagro no viene de este que me enseñó o que me sanó. Somos un medio, somos un vehículo. Y es tan sabio este libro que nos lleva a pensar: ojo hacia dónde miras. Ojo hacia dónde llevas la gloria. La gloria no es nada más sino para Él, que es el que se encarga de hacer las cosas. Resumo rápido, vamos 3 puntos. Primero, el discurso maravilloso de Pedro. Segundo, la primera comunidad. Y 3, las manifestaciones del Espíritu Santo. Marco, pero es que ha pasado volando por todos y son 3 capítulos. Y acá viene una invitación. Lea Hechos. Disfrutes ese libro. Yo no le podría decir: este libro es mucho más importante, porque estaría mintiendo. Todos los libros que están, ya sería en la Biblia, pero bueno, en la Biblia, son tesoros del cielo. Cada uno de esos libros tiene particularidades que llegan a tocar áreas de cada una de nuestras vidas de una forma sobrenatural.
Pero Hechos, Dios mío, Hechos muestra el poder del Espíritu Santo obrando en hombres sin valor. ¿Y cuántos hombres sin valor hay acá conmigo? Hombres y mujeres sin valor hay acá conmigo. O sea, ¿qué necesitas? Al Espíritu Santo obrando en tu vida. ¿Y por qué es necesario el Espíritu Santo? Porque ahora, eso que hemos recibido, tenemos que darlo de gracia. Evangelización. ¿Desde dónde? Desde Hechos 4 hacia adelante. Hasta este momento, lo que hemos leído es como un ir avanzando, y todo es como poder y poder y poder, y todo es bonito. Pero no nos podemos quedar nada más en eso. No nos podemos quedar recibiendo toda la vida. En algún momento nos tenemos que activar. En algún momento tenemos que dar de gracia eso que hemos recibido de gracia. Pero ¿saben cuál es el problema? Que a veces eso va a costar. A veces eso no va a ser fácil. ¿Marco se puso depresivo? No. Sencillamente es realidad. A veces el evangelio no es ese camino de rosas que nos han vendido muchas veces. A veces tiene espinas y a veces es difícil. En el capítulo 4 se narra la historia de cuando se levantan en contra de ellos y les dice: ustedes, ¿por qué están haciendo eso? ¿Quién? Los líderes espirituales del momento. Y en el versículo 19 puntualmente, Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Se acuerdan que ellos habían sido llamados como testigos? ¿Y qué particularidad tiene un testigo? ¿Sí ven películas? Al estrado llamamos al testigo a que hable y dé testimonio de lo que vio, para bien o para mal. Y bueno, les ponía el ejemplo de, tenemos dos niñas, Luciana y Antonia. Usted no se imagina cómo son de testigos una contra la otra. O sea, si estuviéramos en un juicio, mamá, no quisiera generar un mal ambiente, pero mi hermana no lo ha hecho. Y se tiran durísimo entre ellas una con la otra. Si usted se lee el capítulo 4, va a encontrar que los líderes espirituales se levantaron y les dijeron: ¿ustedes por qué están haciendo eso? ¿Por qué lo hicieron? Porque les estaban quitando el poder que durante mucho tiempo ellos habían tomado, diciendo: nosotros somos los dueños de la verdad. Y este par de hombres le está viendo: ustedes no son dueños de nada, maestro. El único dueño de la verdad acá se llama Jesús, y es a través del Espíritu Santo que lo podemos recibir. Y entonces, ¿eso qué pasa al día de hoy? Que nos vamos a encontrar con personas que se han acomodado. ¿Se acuerdan de la Reforma? Martín Lutero. La iglesia empezó a crecer y fue absorbida por el imperio. Pero a veces ser absorbida por el imperio implica aceptar cosas que no son. Y en algún momento esa iglesia, que había nacido como un grupo de personas llenos del poder del Espíritu Santo y que han empezado a tomar un camino de acuerdo a lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, empiezan a desviarse. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar que es más importante lo que yo piense que lo que el Espíritu Santo piense. Y desafortunadamente, cuando eso empieza a pasar, empiezan a levantarse situaciones como: eso no es tan importante. Es más importante vernos cool que lo que haga el Espíritu Santo. Es más importante mostrar una imagen de perfección que reconocer: la única forma en que yo soy perfecto
o que encuentro plenitud es a través de Cristo, porque Él muestra mi imperfección y dice, yo me perfecciono en tu debilidad. Es mucho más fácil vender la idea de no tengo problemas, no tengo situaciones difíciles. Es mucho más fácil. No es fácil ser vulnerable. No es fácil contar cuando te has equivocado delante de las personas. No es fácil. No es bonito. ¿A quién le gusta? A nadie le gusta que lo vean en calzoncillos. O sea, yo no creo que usted me invite un día a su casa y usted me abra la puerta en calzoncillos como, siga, Marco, bienvenido. Creo que usted ese día va a tratar de organizar un poquito su casa, va a estar medianamente organizado. ¿Por qué? Porque usted no quiere ser vulnerable delante mío. No es chévere, no es agradable. Y último punto, en estos 25 minutos que me quedan. Una comunidad saludable. Uy, varios voltearon a mirar. ¿Afán? ¿Cuántos se van a ir de puente? ¿Tienen afán? Pues no. Una comunidad saludable. Hechos 4:32 en adelante. Venimos de un discurso que mostró o sentó los precedentes de qué era lo que quería hacer el Espíritu Santo. Unas manifestaciones del Espíritu Santo. Llegamos hasta una persecución a causa del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver cómo una comunidad vivía a causa del Espíritu Santo. Suena trabalenguas, pero espero me haya entendido. Si no, por allá el martes o miércoles queda subida en la enseñanza y por favor repítaselo. Versículo 32 del capítulo 4 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Esto es de lo que a veces no es fácil predicar. ¿Por qué? Porque debo ser también sincero, se ha abusado de esto. Muchos líderes espirituales han sacado de contexto esto y han ahogado comunidades enteras diciéndole, venda todo lo que tiene y tráigalo acá y póngalo en mis pies. Y si usted entendió que eso que yo acabo de leer se trata de enriquecer a un líder espiritual, no tiene buena comprensión de lectura. Claramente decía, y ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. No se traía a los pies para que yo me beneficie como líder espiritual. Se trae para que muchos se beneficien de acuerdo a sus necesidades. Marco empezó con el socialismo. ¿Qué sigue? Sí. ¿Comandante Marco? Sí. No me lo malinterprete ni mucho menos. Porque desafortunadamente ese concepto puro dado por la iglesia ha sido malinterpretado por líderes espirituales, líderes políticos. Pero el principio no es malo. El principio es bíblico. Lo que pasa es que siempre se nos olvida el asterisco y es la parte final de esos versículos que acabo de leer. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Del capítulo 5, verso 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.
De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban enfermos a las calles y los ponían en las camas y en los lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados con espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Por qué se repartían para que ninguno tuviera necesidad? Porque tenían que estar enfocados en lo que tenían que estar, llevando el mensaje allá afuera. Para eso se hacía esa repartición. ¿Y por qué se hacía de esa forma? Porque el Espíritu Santo los estaba guiando. ¡Ey! Ustedes no pueden estar pensando en el día a día. No pueden estar preocupados por eso. Tienen que estar enfocados muy en lo que tienen que llevar allá afuera. El mensaje de Dios. El mensaje de salvación, el mensaje de restauración. Conclusión. Vimos 5 puntos. Marco, la verdad los vio muy superficiales. No fueron superficiales. Y no porque yo sea un gran orador, sino porque es una palabra muy poderosa. Porque lo que hay en esos 3 capítulos que vimos, capítulo 2, 4 capítulos, 2, 3, 4 y parte del 5, es oro puro. Porque habla de los hechos del Espíritu Santo. Y esta enseñanza no está enfocada en alabemos a los apóstoles. Esta enseñanza no está enfocada en eso. Esta enseñanza está enfocada en rindamos delante del Espíritu Santo. Rindámoslos delante de Él. Dejémonos guiar. Añoremos al Espíritu Santo. Porque cada una de las cosas que acabamos de leer y ver, y que de verdad les invito a que lo hagan, releas esos capítulos. Son 5 capítulos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 capítulos. No le estoy diciendo léase 100 años de soledad. Son 5 capítulos. Cada uno de los hechos que están ahí narrados no fueron hechos por hombres y mujeres llenos de poder, llenos de estudio, llenos de capacidades. Fueron hechos por hombres y mujeres rendidos delante del Espíritu Santo y diciendo: haz lo que tú quieras hacer con mi vida, porque mi vida ya no me pertenece, te pertenece a ti. Tanto que ni siquiera lo que yo considero como mío me pertenece. Ni siquiera lo que yo considero como importante me pertenece. Ni siquiera mi buen nombre me pertenece. Todo te pertenece a ti, y yo me dejo guiar por lo que tú quieras hacer. Estos versículos, estos capítulos, nos habla de cómo la iglesia se empezó a formar. Marco me lo está enseñando muy tarde, porque la iglesia ya se formó. ¿Eso qué tiene que ver conmigo el día de hoy? Todo. Porque el día de hoy nos está diciendo qué es lo que verdaderamente es la iglesia. No templos construidos por manos, donde nos reunimos y vivimos felices, sino sitios de capacitación donde recibimos lo que necesitamos para ir a llevar allá afuera, para sanar cojos, enfermos, mancos, deprimidos, para ir a sanar esos que están allá afuera necesitando un toque del Espíritu Santo.